Grabar desde aquí, desde acá, acá o desde acá es gracias a la globalización y lo vamos a ver en este video desde un escenario geopolítico. Hablemos de geopolítica entonces. La geopolítica es una disciplina teórica que nos permea a cada uno de nosotros, pues todos estamos en un espacio que más que un terreno solamente físico es un territorio en el que se comparten costumbres, rituales y cultura. En este sentido, la geopolítica se ocupa, como lo dice Huison y Gauchon en 2014, del estudio de las relaciones entre el poder y el espacio. Esto hace que su mirada esté en los conflictos locales, en el medio ambiente, en el terrorismo, en las pandemias y en los enfrentamientos planetarios. Esta palabra ha tenido varias connotaciones, ya que fueron diferentes escuelas, tales como la alemana, la anglosajona y la francesa, las que se interesaron en darle una definición y un quehacer a esta disciplina. Sin embargo, es Friedrich Ratzel, de la escuela alemana, el que se logra posicionar como padre de la geopolítica, por sus grandes aportes a esta disciplina y a su consolidación como tal al concebir los imperativos de la potencia alemana en comparación a otros países como Rusia y Estados Unidos. Todo esto lo logró hacer gracias a los viajes que había realizado durante su juventud por todos estos países, dándose cuenta del potencial que tenía su país, Alemania, con respecto a otros que se creían que eran la potencia. Y aunque Ratzel fue el precursor, el término geopolítica fue creado por Rudolf Hegen a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX en Alemania. Este hizo un aporte muy interesante al hacer la metáfora del Estado que semeja a un organismo que crece, se desarrolla o muere. En su ideología asignó el mismo pensamiento a los individuos y a la nación, pues sin estos elementos difícilmente se construirá un Estado. Estos datos fueron sacados de Christoph 1960. Bueno, y retomando a Huizou y Gauchon 2014 en el libro Las 100 palabras de la geopolítica, dicen que para entender de manera más amplia el concepto y todo lo que implica esta disciplina, hay que saber las diferentes concepciones que se tienen de los conceptos, pues ya que no es lo mismo escuchar una palabra en el común a que si se dice desde la geopolítica. Vamos a ver que tienen diferentes significados y connotaciones. Un ejemplo de esto es la geoeconomía, y esta es entendida como la disciplina que analiza la relación entre el poder económico, el espacio y el mundo. Esta nos permite esclarecer las diferencias entre regiones económicas, por ejemplo las diferencias entre países y territorios a nivel económico, y también a identificar los factores por los que un territorio resulta más atractivo para las empresas o los inversores. Por ejemplo, ¿por qué prefieren unos países traer sus empresas o invertir en un país o en otro? Dependiendo de qué moneda tengan, dependiendo de cómo esté, si hay conflicto, si no hay conflicto. También interesa todo lo que se ha logrado construir con respecto a ese país, cómo se vive en ese país, cómo se puede garantizar que la empresa tenga o no tenga una rentabilidad en ese lugar. Entonces todo esto trata la geoeconomía. Un concepto bastante interesante es el de enemigo. Este puede definirse como aquel contra el que luchamos, pero vamos a ver que desde acá, desde la geopolítica, este concepto muchas veces negativo, o en general negativo, resulta en realidad extremadamente constructivo. Y esto pasa porque determinar al enemigo determina a su vez a la nación. Esto es completamente necesario entonces para las naciones, y no es una noción en este caso circunstancial el concepto. Y un ejemplo de esto es que no es enemigo una nación contra otra por el objetivo por el que compitan, que sí es causa del conflicto en el momento, sino que son enemigos simplemente porque ese es un otro, esa nación es un otro. Allá hay otros diferentes a los que somos nosotros acá. En este caso podemos traer un ejemplo perfecto que es la Segunda Guerra Mundial, en donde los nazis creían que la raza alemana era la original y que los judíos no eran iguales que ellos y tenían que acabarlos. Es ese otro lo que hace los enemigos, no las causas circunstanciales.
Para finalizar, traeremos el concepto potencia. Este se define generalmente como la capacidad de actuar. Cabe aclarar que hay muchas más palabras importantes y necesarias para entender la geopolítica, pero para este video se nos hizo necesario traer por lo menos estas tres, y están cordialmente invitados a que puedan buscar las 100 palabras de la geopolítica. Allí podrán encontrar muchas más palabras interesantes. Bueno, y con respecto a potencia, ha habido un conflicto desde la geopolítica para explicar ese término, puesto que varios autores no están de acuerdo con una explicación que diga, o una definición que diga como que es la capacidad de las naciones en cuanto a su estado militar o industrial, puesto que también dicen que influye la manera en que éstas se ven hacia otras naciones, la reputación que tienen. Un ejemplo de esto es la Unión Soviética, puesto que tuvo tanto poder, pero se sostiene aún ahora su capacidad de actuar frente a otras naciones. Entonces la potencia puede verse de muchas maneras. También una potencia puede ser Colombia en la biodiversidad, es el segundo país más biodiverso. Entonces esto es una potencia en ese sentido. La potencia puede ser cultural, puede ser ir más allá que lo económico también. Entonces las potencias tienen diferentes connotaciones, y desde la geopolítica se ha hecho esta aclaración tan importante, porque no solo se puede medir desde lo militar o lo industrial. Bueno, con todo esto damos paso al objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geopolítica? Es el mundo. Y de esta manera la globalización juega un papel fundamental para entender los acontecimientos y las interconexiones globales que se han establecido a través, por ejemplo, del Internet y de las alianzas políticas entre los estados. Porque es interesante decir el objeto de estudio, porque es un objeto de estudio muy ambicioso, un objeto de estudio que cualquiera no podría tener, que cualquier disciplina no podría tener. En ese sentido, tiene toda la pertinencia darle paso a qué es la globalización y por qué desde un principio del video hablamos de ella. Entonces mi compañera Daniela Campas nos dirá y nos ampliará la información sobre este concepto que nos permea a absolutamente todos. Muy interesante todo lo que dices, Felipe. Es por eso entonces que la globalización tiene por objeto de estudio el mundo. Y bueno, de esta manera, la globalización juega un papel fundamental para entender los acontecimientos y las interconexiones globales que se han establecido a través del Internet y de las alianzas políticas entre estados. ¿Sabían que la globalización puede tener diferentes connotaciones? Pues claro, es por ello que se puede definir como un proceso histórico. Es el resultado de la innovación humana y del progreso tecnológico. Se refiere justamente al crecimiento de integración de las economías en todo el mundo, especialmente a través del comercio y de los flujos financieros. En algunos casos, este término hace alusión al desplazamiento de las personas, es decir, a la mano de obra, y a las transferencias de conocimiento, es decir, las tecnologías, a través de las fronteras internacionales. Es por eso que en su aspecto más básico, la globalización no encierra ningún misterio. Es justamente el uso de este término que se utiliza comúnmente desde los años 80, es decir, desde que los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transformaciones internacionales, comerciales y financieras. Se refiere justamente a la prolongación que va más allá de las fronteras nacionales, de las mismas fuerzas del mercado que durante siglos han operado a todos los niveles de la actividad económica humana, en los mercados rurales, las industrias urbanas o en los centros financieros. Todos estos mercados promueven la eficiencia por medio de la competencia y la división del trabajo, es decir, la especialización que permite a las personas y a las economías centrarse en lo que mejor saben hacer. Es por esto que gracias a la globalización es posible beneficiarse de mercados cada vez más vastos en todo el mundo y tener mayor acceso al flujo de capital y a la tecnología, y beneficiarse de importaciones más baratas y mercados de exportación más amplios. Cabe resaltar que los mercados no garantizan necesariamente que la mayor eficiencia beneficiará a todos. Es por ello que los países deben estar dispuestos a adoptar las políticas necesarias y en el caso de los países más pobres, posiblemente necesiten el respaldo de la comunidad internacional a tal efecto. Es por todo esto que desde el documental de González se ha definido la globalización como un fenómeno de interdependencia y comunicación económica, política y social a nivel mundial.
Cabe resaltar que el mundo está globalizado y su funcionamiento depende estrechamente de este sistema de interconexiones transnacionales. La globalización es la realidad que confiere al tiempo presente, más y mejor comunicados. González et al. 2022. El proceso globalizador se dio como un incremento tanto cuantitativo y cualitativo, justamente por su sistema de interconexiones mundiales. Fue así como los avances tecnológicos generaron una revolución informativa, produciendo un constante cambio en la economía. Justamente estas telecomunicaciones revolucionaron a la población en su manera de informar y generaron que se diera un proceso de automatización. Un ejemplo claro del poder de la globalización es que países de Asia habían quedado en la pobreza extrema luego de la Segunda Guerra Mundial, y fue gracias a la globalización que pudieron renacer y se convirtieron en potencia. Esto como resultado de las exportaciones e importaciones, convirtiéndose así en el pionero del capital extranjero, conocido como el gigante asiático, líder de la economía global. Aunque no todo ha sido bueno, también han habido consecuencias negativas, como el desplazamiento de las personas de su lugar de trabajo, haciendo que el ser humano pasara a un segundo plano en la cadena industrial, ya que las máquinas harían su trabajo de forma mucho más rápida y eficiente, generando justamente la intensificación de desigualdades entre países y la homogenización del mundo. Bueno, Felipe, cuéntanos por favor algún acontecimiento o hito importante que haya dado paso justamente a esa globalización. Bueno, Daniela, y continuando con todo lo que has dicho, un dato muy interesante es que el acontecimiento fundamental para el surgimiento de la globalización fue la caída del muro de Berlín. Esto se dio el 9 de noviembre de 1989. Esto fue un hito en la humanidad, puesto que se estaba jugando cómo se dirigía el mundo. Esto fue la guerra entre poderes. Era un mundo bipolar en ese entonces, comunismo y capitalismo. Este conflicto tuvo una localización específica, pero tuvo implicaciones globales, inclusive acá en Colombia con la ley de 1989. Este hecho dividió dos posturas políticas, el comunismo y el capitalismo, en una sola ciudad, pero su caída implicó una expansión de la postura política ganadora, que fue el capitalismo. Mientras el muro estuviera, no se podría pensar el mundo como un todo. No habría entonces globalización, lo que metafóricamente implicó un aplaneamiento de la Tierra, el hecho de que se cayera el muro, puesto que se globalizó la forma de pensar, hacer y producir. Y aunque esto tuvo beneficios muy buenos como el nacimiento de Microsoft, la expansión de multinacionales, también tuvo connotaciones negativas, ya que se implementó un modelo homogenizador como ideal. Esto haciendo perder las culturas, por ejemplo, nativas de otros países. En todo caso, esto se dio en la Guerra Fría, que se denominó así por el silencio que hubo. No se disparó un arma, pero se compraron todas. Con respecto a Thomas Friedman en 2005, con el libro La Tierra es plana, él lo que quiso decir es que la Tierra se volvió un campo como juego de comercio. Aquí ya todo entonces empezó a importar, a exportar, y los países primermundistas fueron ejemplo entonces para los otros países en sus maneras de hacer ciudad, en sus maneras de ser ciudad. Por ejemplo, acá fuimos colonizados o invadidos mejor por España. Eso es un ejemplo. No existía, por ejemplo, la palabra geopolítica o globalización, pero esto es un hecho histórico en donde se ve cómo se viene de un país a saquear y a decir, por ejemplo, que se impone lo que se piensa. Entonces esas implicaciones son negativas. Ya no se hace una colonización tan directa, pero sí que las hay desde la manera de ver y de pensar y de cómo hacer las cosas. Nosotros, Colombia, tenemos una deuda gigante con Estados Unidos, por ejemplo, y siempre estaremos a favor de ellos en cualquier momento. Si mañana se declara una guerra, estaríamos a favor de Estados Unidos por el simple hecho de tener una deuda con él. Entonces todo esto tiene implicaciones. La globalización ha hecho que todo esto sea posible, que por ejemplo usted, profesora, nos vea en estos momentos en su casa y yo estando acá haciendo un video para usted. Esto se debe a la tecnología que llega gracias a otros países, acá a nuestro país, pero por ejemplo tiene implicaciones muy negativas, como el hecho de que las modas, por ejemplo, sean de otros países, la ropa que compramos, y que todas nuestras costumbres se van perdiendo.
Continuando justamente con todo lo que mi compañero Felipe menciona, Friedman adicionalmente también expone que existen 3 procesos de globalización. El primero surgió con Colón y los países se extendieron por la fuerza. La segunda globalización empieza en 1800 y termina en el 2000. Esta promueve a las empresas multinacionales gracias al abarcamiento de los transportes y las telecomunicaciones. Y el tercero, pero no menos importante, empezó en el 2000, donde los individuos compiten a escala global, haciendo que las tecnologías y el conocimiento sean claves para que se dé la globalización. La tecnología ha permitido que se dé a nivel mundial el campo de juego, que los competidores, o sea, los países, tengan las herramientas necesarias para dar la pelea en el mundo y la internacionalización del mercado. Cabe resaltar que como consecuencia a todo esto se han presentado distintos fenómenos, como por ejemplo la subcontratación. Es por ello que la subcontratación está poniendo a prueba las normas y los estilos de vida tradicionales, como ocurre con cualquier explosión de modernidad. Un ejemplo de esto lo menciona Friedman, que son aquellos hindús controlados como contables que hacen la declaración de Hacienda a Estados Unidos, informáticos o teleoperadores que venden las tarjetas de crédito y gangas de tarifas telefónicas en nombre de empresas de Estados Unidos. Es así, justamente, que sin estos factores no habría un correcto aplanamiento de la Tierra según Friedman 2005. Es por ello que el autor nos invita justamente a reflexionar sobre toda esta cuestión, pero también resalta que la globalización traerá oportunidades de negocio, de empleo y justamente de crecimiento económico. Es así como luego recorrer todo este escenario geopolítico de la globalización desde lo local a lo mundial, damos por terminada esta intervención. Esperamos encontrarnos en una siguiente emisión con nuestro más grande y famoso programa de Utopía. Nos vemos en la siguiente emisión y con esta vista me despido para recordarles que las 100 palabras de la geopolítica, la globalización y la metáfora de la Tierra es plana, esto justamente se da a partir de las configuraciones sociales y políticas y económicas que están permeadas entre nosotros los seres humanos y el mundo. Con esto me despido y en una siguiente emisión nos veremos. Chao, chao.